¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras seguir el ejemplo perfecto de alguien que, a pesar de las pruebas, siempre caminó en paz, sabiduría y poder divino? Hoy, te invito a descubrir cómo seguir el ejemplo de Jesús, no solo como una figura histórica, sino como una guía viviente que, a través del Espíritu Santo, nos enseña el camino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, caminó sobre esta tierra de manera ejemplar, mostrándonos que la vida cristiana no se trata solo de obedecer leyes, sino de vivir en una relación constante y profunda con el Espíritu Santo. A través de él, Jesús nos enseñó cómo vivir con propósito, fuerza y amor, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Y lo mejor de todo es que ese mismo Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy, para guiarnos, capacitarnos y transformarnos. Jesús no solo vino a mostrar el camino, Él vino a empoderarnos para que podamos caminar por ese camino con la misma fortaleza, fe y dirección que Él tuvo. Al seguir este camino, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una transformación interna que impacta no solo nuestras vidas, sino también a aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo, que moraba en Jesús, es el mismo que mora en nosotros. Al invitarnos a seguir este ejemplo, no solo nos estamos comprometiendo a una vida de obediencia, sino a una vida vivida en total dependencia de la dirección y el poder del Espíritu de Dios. Hoy quiero invitarte a seguir este camino de transformación. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Cada video tiene como objetivo ayudarte a profundizar tu fe y a vivir conforme al llamado divino. Tu apoyo es fundamental para que sigamos llevando este mensaje a más personas y juntos podamos fortalecer nuestra relación con Dios. Sigamos juntos este viaje espiritual de la mano del Espíritu Santo, confiando en que, como Jesús, seremos transformados y capacitados para vivir una vida plena y conforme a la voluntad de Dios. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que estás por descubrir puede ser el cambio que estabas esperando. Que el Espíritu Santo te guíe mientras exploramos juntos la vida de Jesús y cómo podemos seguir su ejemplo. Desde el mismo momento de su concepción, Jesús fue marcado por la obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 leemos: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo no solo nos habla del milagro de la concepción divina de Jesús, sino también del rol fundamental que el Espíritu Santo desempeñó en la vida de Jesús desde antes de su nacimiento. Este principio es clave para nuestra comprensión del caminar cristiano. Jesús, en su humanidad, fue formado y guiado por el Espíritu Santo desde el principio. Esto nos enseña que el Espíritu no solo nos guía en nuestra vida diaria, sino que también nos forma según el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo fue quien formó a Jesús, ¿cómo no va a ser el Espíritu quien nos forme a nosotros también? Esto nos invita a reflexionar. ¿Has reconocido cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida desde antes de que fueras consciente de su presencia? La concepción de Jesús por el Espíritu es un recordatorio de que todo lo que Dios hace en nuestras vidas comienza en el ámbito espiritual, incluso antes de que lo veamos manifestado en lo físico. El Espíritu de Dios trabaja en lo oculto, en lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que tiene un impacto profundo en nuestro destino. Este es un principio que podemos aplicar a nuestra propia vida. Si queremos vivir conforme al propósito de Dios, debemos ser formados por el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe y nos prepare para lo que está por venir. Solo cuando estamos en comunión constante con el Espíritu, es cuando podemos entender y abrazar los planes divinos para nosotros. No importa cuán perdidos nos sintamos en nuestra vida, o cuán desconectados de nuestro propósito, podemos confiar en que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue formado y guiado por el Espíritu, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores,
necesitamos esa misma guía para caminar en el propósito de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es Él quien comienza la obra en nosotros y la continuará hasta completarla. Así como Jesús fue concebido por el Espíritu, también fue lleno de Él durante su caminar terrenal. Esto nos muestra que a lo largo de toda su vida, el Espíritu no solo estuvo presente, sino que le otorgó el poder necesario para cumplir con la misión divina. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, algo asombroso ocurrió. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este momento no solo fue un acto simbólico, sino una poderosa confirmación de quién era Él y de la misión que estaba por cumplir. En Mateo 3:16 leemos: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él». Este versículo es una de las manifestaciones más claras de la intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El bautismo de Jesús, aunque él no necesitaba arrepentirse, se convierte en un ejemplo de obediencia. En ese acto, el Espíritu Santo no solo lo confirma como el Hijo de Dios, sino que también lo capacita para comenzar su ministerio. Este es un principio importante para nuestra vida. El bautismo no solo es un acto de fe, sino también un acto de poder y de consagración por medio del Espíritu Santo. A través del bautismo, somos confirmados en nuestra identidad en Cristo, y el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros. Si Jesús, siendo sin pecado, se sometió a este acto como ejemplo para nosotros, ¿no deberíamos nosotros también buscar la llenura del Espíritu Santo para caminar en la voluntad de Dios? El Espíritu Santo es quien nos capacita para llevar adelante el propósito divino en nuestras vidas. Al igual que Él fue capacitado y confirmado en ese momento, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas, dándonos la autoridad y el poder para vivir como testigos de su amor y de su verdad. Después de ser bautizado y confirmado por el Espíritu, Jesús fue guiado de manera especial, no solo a través del poder, sino también a través de una profunda obediencia al Espíritu en su vida diaria. Este poder y guía del Espíritu lo acompañaron incluso en los momentos más difíciles. Después de su bautismo, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde enfrentó una de las pruebas más grandes de su vida. En Lucas 4:1 leemos: «Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto». Este versículo es crucial porque nos muestra que, incluso en los momentos de prueba y tentación, el Espíritu no solo está presente, sino que también nos guía. Jesús no fue llevado al desierto por accidente, sino por la dirección precisa del Espíritu Santo, que tenía un propósito divino en todo este proceso. El desierto, en la Biblia, es un lugar que, generalmente, se asocia con soledad, escasez y lucha. Es un espacio donde nuestras fuerzas humanas son puestas a prueba, donde las circunstancias parecen adversas y todo parece estar en su contra. Sin embargo, para Jesús el desierto no fue un lugar de derrota, sino un lugar de preparación, de transformación y de victoria espiritual. Fue allí, en ese terreno árido y hostil, donde enfrentó las tentaciones del enemigo y, aunque su cuerpo estaba fatigado por el ayuno, su espíritu permanecía firme. Este pasaje nos enseña una lección profunda. El Espíritu Santo no solo nos guía a lugares de bendición y éxito, sino que también nos guía a los desiertos, a los momentos de dificultad, con el propósito de forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. No siempre comprendemos el porqué de nuestras pruebas, pero el ejemplo de Jesús nos recuerda que, incluso en los momentos de dificultad, el Espíritu está trabajando en nosotros, perfeccionándonos para lo que está por venir. La tentación no es una señal de abandono de Dios, sino una oportunidad para que el Espíritu nos fortalezca, nos enseñe a depender más de Él y nos prepare para cumplir el propósito divino en nuestras vidas.
Cada vez que enfrentamos tentaciones o luchas internas, podemos recordar que el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en el desierto está presente en nosotros. Él nos da la fortaleza para resistir al enemigo, para permanecer firmes en la fe y para salir victoriosos en medio de las pruebas. Al igual que Jesús venció al diablo con la palabra de Dios, nosotros también podemos encontrar en las Escrituras la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. No estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu Santo nos equipa y nos guía, dándonos la victoria a través de la fe en la palabra de Dios. Después de superar las tentaciones del desierto, Jesús regresó con el poder del Espíritu Santo, preparado para iniciar su ministerio. Esta victoria en el desierto no solo le dio a Jesús autoridad espiritual, sino que le permitió actuar con el poder del Espíritu, llevando la luz de Dios a aquellos que más lo necesitaban. Después de haber sido guiado y fortalecido por el Espíritu en el desierto, Jesús comenzó su ministerio con una nueva unción. En Lucas 4:14 leemos: «Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor». Este versículo nos muestra cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, empezó a realizar milagros, enseñar con autoridad y sanar a los enfermos. No fue por su propia fuerza o sabiduría que Jesús pudo hacer estas obras, sino por el poder del Espíritu Santo que operaba en él. Lo impresionante de este momento es que Jesús no comenzó su ministerio de manera humana, sino en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es quien da el poder necesario para llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Jesús, en su ministerio terrenal, actuó siempre dependiendo del Espíritu para realizar cada milagro, para enseñar con sabiduría y para sanar a los enfermos. Cada acción de Jesús fue un testimonio de lo que es posible cuando vivimos bajo la guía y el poder del Espíritu. Este principio es vital para nosotros. Sin el Espíritu, nuestras propias fuerzas no son suficientes para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al igual que Jesús, debemos aprender a depender del Espíritu Santo para realizar el trabajo que Dios nos ha dado. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestro testimonio, necesitamos el poder del Espíritu para ser efectivos. Si tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, nos encontraremos rápidamente limitados y frustrados. Pero, cuando permitimos que el Espíritu fluya en nosotros, las puertas se abren, las oportunidades se presentan y la obra de Dios se hace realidad en nosotros. Además, el ministerio de Jesús fue marcado por la compasión, el amor y la sanidad. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos que Él no solo realizaba milagros y prodigios, sino que su corazón estaba lleno de amor por las personas. En cada encuentro, Él demostraba compasión, no solo curando enfermedades físicas, sino también sanando corazones quebrantados, ofreciendo esperanza y restauración a aquellos que estaban perdidos y desanimados. Recordemos el momento en que Jesús vio a la multitud de personas que lo seguían, y al ver su cansancio y necesidad, se conmovió profundamente por ellos. En Mateo 9:36 dice: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor». Este versículo nos muestra el profundo amor y la compasión que Jesús sentía por las personas. No las veía como simples multitudes, sino como individuos con necesidades reales, y su respuesta ante esas necesidades era siempre con amor y ternura. El Espíritu Santo no solo capacitó a Jesús para realizar milagros y prodigios, sino que también llenó su corazón de un amor inmenso por las personas, especialmente por aquellos que eran marginados y despreciados por la sociedad. Jesús se acercó a los enfermos, a los leprosos, a las mujeres despreciadas, a los pobres, a los pecadores, y les ofreció una nueva oportunidad, mostrando que el amor de Dios no tiene barreras. El poder del Espíritu nos lleva a actuar con compasión y a hacer el bien a los demás, tal como lo hizo Jesús. Él no solo sanó a los enfermos,
les dio alimento a los hambrientos y los perdonó por sus pecados. Pero lo más importante, lo hizo con un corazón lleno de amor. No se trataba de realizar milagros para llamar la atención, sino de expresar el amor de Dios de manera tangible. Jesús enseñó que el amor de Dios no es algo abstracto, sino algo que se debe reflejar en nuestras acciones cotidianas. Su vida fue un reflejo de ese amor incondicional. En cada sanidad, en cada milagro, en cada palabra de consuelo, Jesús mostró que la verdadera obra del Espíritu Santo no es solo hacer grandes cosas, sino hacerlas con el corazón lleno del amor de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos llene de compasión y nos guíe para hacer el bien a los demás? El Espíritu no solo nos capacita para hacer grandes obras, sino que también nos transforma interiormente, permitiéndonos ver a las personas con los ojos del amor de Dios y actuando en consecuencia. El ministerio de Jesús fue una manifestación de este amor, y, como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. Cada vez que ayudamos a un necesitado, mostramos compasión a los que sufren, o perdonamos a quienes nos han herido, estamos reflejando el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer el bien, no solo de manera externa, sino con un corazón transformado, guiado por la compasión y el amor divino. No solo se trata de hacer grandes cosas, sino de hacerlas con un corazón lleno del amor de Dios. Es a través de esa compasión y amor que el Espíritu Santo obra en nosotros, capacitando nuestras vidas para impactar a los demás de una manera que glorifica a Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos ser instrumentos de sanidad, paz y restauración en un mundo que tanto lo necesita. Después de haber sido lleno del Espíritu para realizar estos milagros, Jesús también comenzó a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Su mensaje fue directo, claro y lleno de autoridad, algo que solo podía suceder gracias a la guía del Espíritu. En Lucas 4:18, Jesús declara algo profundamente significativo cuando lee el pasaje de Isaías en la sinagoga. Este versículo no solo reafirma que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, sino que también revela el propósito central de su ministerio: llevar las buenas nuevas a los más necesitados. Jesús fue capacitado por el Espíritu para anunciar el Evangelio, para predicar a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para liberar a los cautivos. El Espíritu Santo no solo capacitó a Jesús para hacer milagros, sino que también lo unió con el propósito de Dios para salvar a la humanidad. La misión de Jesús fue, en su totalidad, dirigida por el Espíritu. Esta unción no solo era para realizar actos sobrenaturales, sino para llevar el mensaje de salvación y esperanza a los que más lo necesitaban. El Espíritu Santo no solo te capacita para obrar poderosamente, sino para ser un testigo del amor de Dios a aquellos que están perdidos y necesitan escuchar la buena noticia. Este versículo también nos muestra algo importante. Cuando el Espíritu Santo nos unge, nos llama a ir hacia aquellos que más necesitan el mensaje de esperanza. Jesús no se quedó entre los poderosos o entre aquellos que ya le seguían. Él fue hacia los que estaban alejados, hacia los que vivían en pobreza, enfermedad y desesperación. De la misma manera, el Espíritu Santo nos impulsa a llevar la palabra de Dios más allá de nuestras zonas de confort, hacia las personas que necesitan el amor transformador de Cristo. El Espíritu Santo también nos capacita para hacer esta obra de una manera efectiva y transformadora. Jesús no solo predicó con palabras, sino con acciones que demostraban el poder y la compasión de Dios. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, debe buscar la guía del Espíritu para ser testigos efectivos del Evangelio en nuestras vidas diarias. La unción del Espíritu es lo que transforma nuestras palabras y nuestras acciones, dándoles el poder para tocar los corazones de aquellos a quienes nos dirigimos. Además de su predicación, Jesús también vivió una vida de oración guiada por el Espíritu, lo que nos muestra la importancia de la conexión constante con Dios para llevar a cabo su voluntad. Jesús mantenía una vida de oración constante,
un ejemplo claro de dependencia total del Padre a través del Espíritu Santo. En Lucas 10:21 leemos: En aquel mismo instante Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Este versículo nos muestra cómo, a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús encontraba su fortaleza y dirección en la oración guiada por el Espíritu. Su vida de oración no era solo un momento de comunión con el Padre, sino una forma de alinearse constantemente con la voluntad divina. La oración en el Espíritu es una herramienta poderosa para mantenernos conectados con Dios. Es a través de la oración guiada por el Espíritu que podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, recibir su consuelo y fortaleza, y ser transformados por su presencia. Jesús, aunque tenía una relación directa con el Padre, también dependía del Espíritu para orar de manera efectiva. Esto nos enseña que, para vivir como Cristo, necesitamos también sumergirnos en la oración, pero no una oración cualquiera, sino una oración llena de la guía y dirección del Espíritu Santo. La oración en el Espíritu nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un consolador y guía que nos ayudará en cada paso de nuestra vida espiritual. La oración también nos fortalece en los momentos de debilidad. Cuando pasamos por dificultades, la oración en el Espíritu nos da la capacidad de permanecer firmes, confiando en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Jesús nos mostró cómo la oración, combinada con la guía del Espíritu, nos ayuda a perseverar, especialmente cuando enfrentamos pruebas. Él oró en momentos de angustia, buscando consuelo en el Espíritu, y al igual que Él, nosotros también debemos hacerlo. La oración en el Espíritu nos fortalece, nos renueva y nos prepara para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando la vida es difícil. A medida que oramos y nos conectamos con Dios, podemos ver cómo la obediencia a su voluntad se convierte en una parte fundamental de nuestra vida, algo que Jesús también mostró a través de su propia obediencia al Padre. La obediencia de Jesús al Padre es uno de los ejemplos más poderosos de la vida cristiana. En Hebreos 9:14 se nos dice: Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este versículo nos muestra cómo la obediencia de Jesús no fue solo un acto de voluntad propia, sino que fue sustentada y fortalecida por el Espíritu Santo. Jesús, en su humanidad, sabía que no podía cumplir la voluntad de Dios por su propia fuerza, sino que dependía completamente del Espíritu para caminar en obediencia a lo largo de su vida. Cada vez que Jesús enfrentaba momentos difíciles, su obediencia al Padre era fortalecida por el Espíritu. Cuando fue tentado en el desierto, no cedió a las tentaciones del enemigo, sino que se mantuvo firme en su propósito. El Espíritu Santo fue su guía y fortaleza en esos momentos. De igual manera, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades, tentaciones y momentos de sufrimiento. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos aprender que la verdadera obediencia no proviene de un esfuerzo humano, sino de una dependencia total del Espíritu. No es nuestra fuerza la que nos permite obedecer a Dios, sino la obra del Espíritu en nuestro interior, quien nos da el poder y el deseo de seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. La obediencia de Jesús al Padre culminó en la mayor demostración del poder del Espíritu, su resurrección, un acto que mostró la victoria sobre la muerte y el pecado, y que nos da esperanza de que el Espíritu también nos da la victoria en nuestras propias vidas. La resurrección de Jesús es el acto más poderoso y glorioso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Es a través del poder del Espíritu Santo que Jesús fue resucitado, demostrando que el Espíritu tiene el poder de transformar lo que parecía imposible en algo lleno de vida. En Romanos 8:11 leemos: Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros.
Este versículo nos muestra que el mismo Espíritu que obró en Jesús está obrando en nosotros, trayendo vida donde hay desesperanza y esperanza donde parece no haber salida. La resurrección no solo marca la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también la victoria sobre el pecado y todo lo que nos separa de Dios. Es la manifestación final del poder del Espíritu Santo, quien, a través de la obra redentora de Cristo, nos da acceso a una vida nueva, una vida llena del poder transformador del Espíritu. Cuando pensamos en la resurrección, no solo debemos enfocarnos en el evento histórico, sino también en su implicación personal para nuestras vidas. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está obrando en nosotros, dándonos el poder para vivir una vida nueva, libre de la condena del pecado y capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. La resurrección es una promesa de que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, el poder del Espíritu nos resucita, nos da nueva fuerza y nos asegura la victoria final sobre cualquier adversidad. La vida en Cristo es una vida transformada por el Espíritu. Así como Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también, a través del Espíritu, experimentamos una transformación interna que nos hace más como Él, más enfocados en las cosas del cielo que en las de la tierra. Esta transformación es un proceso continuo, en el que el Espíritu Santo nos moldea a lo largo de nuestras vidas, ayudándonos a vivir según el propósito divino. Antes de ascender al cielo, Jesús hizo una promesa trascendental para todos los que creen en Él. En Hechos 1:8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta promesa de Jesús es la base de nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo no solo vino para habitar en nosotros, sino para capacitarnos, guiarnos y empoderarnos para vivir la vida cristiana y para cumplir la misión que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni algo que solo está disponible para ciertos momentos de nuestra vida. Él es una persona, el tercero de la Trinidad, que habita en nosotros y que nos da poder para vivir como Jesús vivió. Sin el Espíritu, nuestras vidas cristianas serían vacías y sin dirección. Es el Espíritu quien nos da el deseo de seguir a Jesús, quien nos enseña, nos recuerda las promesas de Dios y nos da el poder para hacer su voluntad. La promesa de Jesús de enviar al Espíritu no es solo un consuelo, sino también un desafío, porque el Espíritu nos capacita para hacer grandes cosas en su nombre. La llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas marca un antes y un después. Ya no tenemos que depender de nuestras fuerzas humanas, sino que podemos confiar en la capacidad divina que se nos ha dado a través del Espíritu. Cuando miramos a Jesús y su ministerio, vemos cómo Él fue capacitado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Y esa misma obra del Espíritu está disponible para nosotros hoy. Él nos guía en nuestra vida diaria, nos da sabiduría, nos fortalece en los momentos de debilidad y nos capacita para vivir con poder. Esta promesa también implica que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, en cada paso de nuestra caminata de fe. Él no solo nos consuela en tiempos de tristeza, sino que también nos anima a seguir adelante cuando nos sentimos cansados o desanimados. El Espíritu nos recuerda constantemente que somos hijos amados de Dios y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos equiparía para ser sus testigos en el mundo. El Espíritu Santo no solo nos da poder para vivir, sino también para compartir el Evangelio con los demás. A través de Él, somos capacitados para ser testigos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones de la tierra. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lleva a una conclusión clara. El Espíritu Santo es esencial para nuestro caminar cristiano. Si queremos vivir como Jesús vivió, debemos depender completamente del Espíritu en todos los aspectos de nuestras vidas. La vida de Jesús
nos muestra claramente que el Espíritu Santo es esencial para cada aspecto de nuestro caminar cristiano. Desde su concepción hasta su resurrección, cada paso de Jesús estuvo marcado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos seguir el ejemplo de Jesús y depender completamente del Espíritu Santo en todos los momentos de nuestras vidas. El Espíritu fue quien guió a Jesús en cada etapa de su ministerio. Él fue quien fortaleció a Jesús en los momentos de tentación, quien lo capacitó para predicar con autoridad y poder, demostrando que el Espíritu es el que nos da vida y nos asegura la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de su ejemplo, vemos que no es posible vivir una vida cristiana plena y victoriosa sin el Espíritu Santo. Jesús no solo vivió bajo la unción del Espíritu, sino que también nos dejó el ejemplo de cómo debemos depender de Él para cumplir la misión que Dios nos ha dado. El Espíritu no solo nos guía y nos fortalece, sino que también nos capacita para llevar el mensaje del Evangelio a los demás. Así como Jesús fue enviado a predicar el reino de Dios, nosotros también hemos sido llamados a ser sus testigos, y solo a través del Espíritu Santo podemos cumplir esta misión. El Espíritu Santo es la clave para nuestra transformación personal. Él es quien nos moldea a la imagen de Cristo, quien nos da el poder para resistir las tentaciones, para vivir conforme a la voluntad de Dios y para ser luz en medio de las tinieblas. La vida cristiana no es fácil, pero a través del Espíritu podemos encontrar la fuerza para perseverar y la sabiduría para tomar decisiones correctas. Si seguimos el ejemplo de Jesús y vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, experimentaremos una vida llena de propósito, paz y victoria. Es fundamental que, al mirar la vida de Jesús, no solo admiremos lo que Él hizo, sino que también nos comprometamos a seguir su ejemplo. Siguiendo el ejemplo de Jesús en el Espíritu, podemos vivir una vida plena, realizada y alineada con los planes divinos. El Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana de manera efectiva, desde el amor incondicional hasta el poder para sanar, restaurar y liberar a otros. Al reflexionar sobre la vida de Jesús y la obra del Espíritu, nos damos cuenta de la importancia de invitar al Espíritu Santo a ser parte de nuestra vida diaria. Al hacerlo, nos acercamos más a lo que Dios ha planeado para nosotros y nos preparamos para vivir una vida transformada. Hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida cristiana, tal como lo fue para Jesús. Al seguir su ejemplo, comprendemos que no solo necesitamos del Espíritu para guiar nuestros pasos, sino también para transformarnos, fortalecernos en las pruebas y llevar la luz de Cristo al mundo. Al concluir este tiempo juntos, te invito a que nos unamos en un momento de oración, reconociendo que así como Jesús vivió guiado y fortalecido por el Espíritu Santo, también nosotros podemos vivir cada día bajo esa misma dirección divina. Oremos juntos. Señor, gracias por mostrarnos el camino a través del ejemplo perfecto de tu Hijo. Hoy reconocemos cuánto necesitamos del Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad. Así como Jesús fue guiado, fortalecido y resucitado por tu Espíritu, nosotros también anhelamos vivir en esa misma plenitud. Espíritu Santo, ven y habita en nuestro corazón. Dirige nuestros pasos, fortalece nuestra fe y capacítanos para resistir las pruebas con la misma firmeza con la que Jesús caminó. Que nuestras decisiones, pensamientos y acciones reflejen tu presencia en nosotros. Padre, ayúdanos a depender de tu Espíritu en todo momento, que no vivamos por nuestras fuerzas, sino por el poder que viene de ti. Enséñanos a escuchar tu voz, a obedecer tu dirección y a confiar en que tu Espíritu completará la obra que ha comenzado en nosotros. Gracias por regalarnos la oportunidad de seguir el ejemplo de Jesús, que cada día podamos ser transformados a su imagen, viviendo con propósito, compasión y amor. Nos rendimos a ti y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu para vivir una vida que te honre. En el nombre de Jesús, amén.
Quiero agradecerte por haberte unido a nosotros en este tiempo de reflexión. Tu deseo de crecer espiritualmente es un paso importante en tu caminar con Dios. Recuerda que, al igual que Jesús dependió del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida, tú también puedes experimentar ese mismo poder divino que te capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Te invito a seguir este camino juntos, a depender del Espíritu Santo en cada área de tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a que tomes un momento para pensar cómo el Espíritu Santo ya está obrando en ti y cómo puedes seguir su ejemplo más plenamente. Recuerda, no estás solo. Así como Jesús prometió el Espíritu Santo para guiarnos, hoy tú también tienes esa promesa viva en tu vida. No se trata solo de leer y escuchar, se trata de permitir que el Espíritu Santo transforme cada pensamiento, acción y decisión. Si deseas avanzar en este proceso y crecer más cerca de Dios, sigue el ejemplo de Jesús. Busca la guía y fortaleza del Espíritu Santo todos los días. Permite que el Espíritu te guíe y te fortalezca para ser un testigo de su amor y poder, llevando esperanza y luz a aquellos que te rodean. Que como Jesús, puedas predicar con tu vida y orar con el poder del Espíritu. No hay límites para lo que puedes lograr si permites que el Espíritu Santo obre en ti. Que en cada paso puedas experimentar su presencia y dirección, tal como lo hizo Jesús. Sigue confiando en Él, sigue creciendo en su gracia, y no dudes de que Él te capacitará para todo lo que te llama a hacer. Te agradezco por haber estado aquí, y me encantaría verte nuevamente en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.